Hay momentos en la vida en los que sientes que algo dentro de ti despierta sin explicación alguna, un susurro antiguo, una vibración que no nace en esta vida, un presentimiento que no te pertenece y sin embargo te reconoce. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Escorpio, tu camino nunca ha sido lineal, ni claro, ni sencillo. Desde que naciste, hubo fuerzas invisibles empujándote hacia rincones de tu alma que otros temen mirar. Y aunque has intentado vivir como todos, hay noches en las que te sientes diferente, como si fueras el único que aún recuerda algo que el resto del mundo ha olvidado. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, la memoria prohibida, que solo despierta en almas viejas como la tuya. Durante siglos, sabios de diversas culturas afirmaron que cada signo guardaba un portal oculto, pero Escorpio guardaba algo más profundo, un archivo silencioso del alma, un registro que atraviesa vidas, mundos y eras. Se decía que quienes nacían bajo este signo portaban una marca invisible, un acceso parcial a experiencias que jamás vivieron en esta encarnación, pero que los acompañaban como cicatrices invisibles. ¿Por qué tú sientes intensidades que otros no comprenden? ¿Por qué detectas mentiras sin que nadie te lo haya enseñado? ¿Por qué tus emociones parecen demasiado antiguas, demasiado densas, demasiado sabias para el cuerpo que habitas ahora? Lo que vas a descubrir en este video no es astrología común, no son características superficiales ni descripciones genéricas. Aquí vamos a descender a la raíz oculta de tu espíritu, al lugar donde tu poder real ha estado esperando pacientemente a que lo reconozcas. Este viaje no es para todos. No todos están listos para recordar. Pero si estás aquí, es porque tu alma vieja lo ha estado pidiendo desde hace tiempo. Prepárate, Escorpio. Hoy desbloquearemos una puerta que nunca debió ser abierta a la ligera, pero que te pertenece por derecho de nacimiento. Mucho antes de que existieran los calendarios modernos, las constelaciones eran interpretadas como puertas guardianes y señales vivas de un conocimiento que no pertenecía al mundo físico. Entre todas ellas, había una que los antiguos observadores trataban con un respeto casi temeroso, la figura del escorpión. No era solo un símbolo de transformación o muerte, como hoy se repite en la astrología moderna. Para las escuelas esotéricas más antiguas, Escorpio representaba la bóveda secreta donde se almacena la memoria del alma. Se decía que en el momento exacto del nacimiento, cuando el alma atraviesa el umbral entre mundos, cada persona recibe una impronta energética según el signo que gobierna ese instante. Pero Escorpio recibía algo más, un sello de profundidad, una conexión directa con experiencias que no pertenecen exclusivamente a la encarnación actual. Las civilizaciones arcanas enseñaban que la memoria del alma no está reprimida por casualidad, está protegida. Según ellos, recordar demasiado pronto era peligroso. Un alma inmadura enfrentada a recuerdos que no puede comprender podría perderse entre vidas pasadas y presentes,
confundiendo heridas antiguas con realidades actuales. Por eso la llamada memoria prohibida era entregada únicamente a los signos capaces de sostenerla sin derrumbarse. Y ahí es donde Escorpio se convierte en un caso único. Su energía fija de agua no solo siente, sino que contiene. Contiene dolor, pasiones, secretos, intuiciones y ciclos completos de renacimiento. Contiene aquello que otras almas no serían capaces de sostener siquiera un segundo. Los antiguos ritualistas afirmaban que en el origen de los tiempos, Escorpio fue designado como el custodio de los recuerdos oscuros, no porque fuera un signo condenando a sufrir, sino porque era el único capaz de mirar la verdad sin huir. Su naturaleza introspectiva, su instinto por descubrir lo oculto, su habilidad innata para moverse entre luces y sombras, lo convertían en el guardián ideal de estas memorias. Mientras otros signos buscaban claridad, Escorpio buscaba profundidad. Mientras otros evitaban el dolor, Escorpio descendía en él para entenderlo. Y mientras otros vivían en la superficie, Escorpio vivía entre capas, dimensiones y emociones que no tienen nombre humano. Este origen sagrado explica por qué incluso desde niño Escorpio siente que hay algo en él que no encaja del todo con el mundo. No es arrogancia, es un desnivel de memoria. Es la sensación de haber visto demasiado, aún sin haber tenido la oportunidad de vivir tanto. Es notar que ciertas situaciones parecen repetirse como si fueran parte de un ciclo mayor que se extiende más allá de esta encarnación. Es mirar a alguien por primera vez y sentir que ya estaba escrito que esa mirada sucedería. Es sentir miedo a cosas nunca vividas, amor por lugares nunca visitados y rechazo por situaciones que aparentemente no tienen explicación. La ciencia puede llamarlo intuición. La psicología puede llamarlo memoria emocional. Pero en el lenguaje antiguo, todo esto tenía un solo nombre: eco del alma. Un eco que vibra en Escorpio con más fuerza que en cualquier otro signo. Y es precisamente este eco el que despierta la memoria prohibida, una vibración que traspasa velos, que conecta vidas, que une heridas, que llama desde un tiempo anterior a la historia humana. En este origen se encuentra el primer gran secreto de Escorpio. Tu alma no recuerda porque quiere, recuerda porque debe. Porque fuiste elegido como guardián de lo que otros no podrían soportar. Porque en ti descansa el archivo más antiguo del zodíaco. Y entender este origen es el primer paso para comprender todo lo que despertará después. Para comprender por qué la memoria prohibida solo despierta en almas viejas escorpianas, primero debemos entender qué significa realmente ser un alma vieja. No se trata de edad física ni de experiencias acumuladas en esta vida. Es una cualidad vibracional, un peso espiritual que se reconoce en la mirada, en la forma de sentir, en la manera en que una persona reacciona frente a la profundidad. Las almas viejas cargan una memoria emocional tan compleja que aún sin recordar conscientemente sus vidas pasadas, actúan
como si ya hubieran aprendido lecciones que otros apenas comienzan a vislumbrar. En Escorpio esta cualidad no solo existe, se intensifica. Un Escorpio alma vieja no teme al dolor, lo contempla. No evita la verdad, la busca aunque duela. No se esconde del conflicto interno, entra en él como un buceador que se sumerge en aguas oscuras para encontrar una gema brillante perdida en el fondo. Esta capacidad de descender, de enfrentarse a lo que otros esquivan, es precisamente lo que permite que la memoria prohibida encuentre un canal seguro para despertar. Si el alma fuera joven frágil o inestable, este recuerdo la rompería. Pero el Escorpio evolucionado ya ha muerto simbólicamente tantas veces, ya ha renacido de tantos incendios internos, que su espíritu se ha vuelto capaz de cargar con el peso de muchas vidas. Una de las características más distintivas de un alma vieja escorpiana es su percepción profunda, esa habilidad para mirar más allá de las palabras, de los gestos y de las apariencias. No es intuición común, es una lectura multidimensional. Mientras otros leen emociones momentáneas, Escorpio lee patrones kármicos. Mientras otros ven circunstancias presentes, Escorpio percibe huellas antiguas que aún influyen en la historia actual. A veces ni siquiera sabe explicar cómo lo sabe, simplemente lo siente. Ese simplemente sentir es uno de los portales más poderosos hacia la memoria del alma. Otra señal de que un Escorpio es un alma vieja es la sensación persistente de déjà vu, no como una coincidencia trivial, sino como un reconocimiento profundo. Caminan por un lugar y sienten que ya lo habían recorrido. Escuchan una frase y sienten que alguien se la dijo en otra vida. Conocen a una persona nueva y experimentan una mezcla indescriptible de cercanía, miedo, amor o rechazo inmediato, como si esa alma hubiera formado parte de un contrato antiguo que ahora retorna. Estos momentos no son accidentes, son destellos que ocurren cuando la barrera entre vidas se adelgaza. Pero lo más importante es la relación de Escorpio con la emoción. Un alma vieja en este signo no siente simplemente emociones fuertes, siente emociones que no pertenecen únicamente a su biografía actual. Ciertos miedos parecen demasiado profundos para haber sido causados por eventos de esta vida. Ciertas tristezas se sienten antiguas, como si pertenecieran a una historia remota. Y ciertos deseos, obsesiones o pasiones parecen tener raíces mucho más viejas que el cuerpo que ahora habitan. Esta intensidad emocional es el tejido conductor que permite que la memoria viaje entre encarnaciones, donde otros se perderían en la tormenta emocional. Escorpio encuentra un mapa. Finalmente, existe un motivo espiritual aún más profundo. Escorpio no solo recuerda para sí mismo, recuerda para otros. Muchas almas viejas nacen en este signo, porque su misión es limpiar, comprender o liberar patrones heredados de linajes ancestrales o incluso de almas conectadas a ellos. Su memoria no es un privilegio, es una responsabilidad. Y es esa responsabilidad
la que distingue al verdadero Escorpio alma vieja de aquellos que simplemente buscan poder. Por todo esto, la memoria prohibida no despierta en cualquiera. Despierta en ti, porque tu espíritu ya ha caminado por demasiados mundos, ha cruzado demasiadas sombras y ha renacido demasiadas veces como para seguir viviendo sin recordar quién eres realmente. Si la memoria prohibida fuera un conocimiento accesible sin preparación, el mundo estaría lleno de almas confundidas, fragmentadas y atrapadas entre tiempos. Por eso los antiguos enseñaban que este recuerdo no está bloqueado, sino custodiado. No es un castigo ni una protección caprichosa, es un mecanismo espiritual diseñado para asegurar que sólo quienes han desarrollado suficiente fortaleza interior puedan atravesar sus puertas. En el caso de Escorpio, estas puertas no están vigiladas por guardianes externos, sino por sus propias sombras, tres fuerzas internas que determinan si el alma está lista para recordar o si aún debe esperar. La primera es la sombra del miedo ancestral. No se trata de un miedo común, sino de un temor que vibra en lo más profundo del instinto, como si proviniera de una muerte pasada, una traición remota o un abandono ocurrido en otra vida. Esta sombra aparece cuando Escorpio está a punto de crecer, cuando está cerca de descubrir algo esencial. De repente, siente una resistencia inexplicable. Terror a avanzar, terror a perder control, terror a mirar dentro. Esta sombra existe porque recordar también implica revivir emociones antiguas, algunas tan intensas que podrían abrumar a un espíritu desprevenido. Para que la memoria se active, Escorpio debe aprender a mirar ese miedo sin retroceder a sostenerlo, como quien sostiene un animal herido que aún muerde por miedo a confiar. La segunda es la sombra del control emocional. Escorpio, por naturaleza, intenta dominar todo lo que siente para no ser dominado por ello. Pero este deseo de control absoluto, que en apariencia le da fuerza, puede convertirse en un candado que impide el acceso al recuerdo. La memoria prohibida no se abre a quienes buscan manipular lo que descubren, se abre a quienes aceptan sentir sin huir. La paradoja es clara. Escorpio debe soltar control precisamente para acceder a aquello que solo podrá comprender si ya no necesita controlarlo. Solo cuando aprende a dejar que las emociones fluyan, sin miedo a desbordarse, la sombra se desvanece y un fragmento de memoria comienza a despertar. La tercera es la sombra del deseo de poder. Un conocimiento tan profundo como el recuerdo del alma puede tentar incluso al espíritu más sabio. Conocer vidas pasadas, vínculos kármicos, heridas antiguas o misiones olvidadas puede convertirse en un arma si el ego lo utiliza para dominar o manipular. Por eso esta sombra no aparece como un enemigo, sino como una prueba. Buscará a Escorpio recordar para iluminar su camino y sanar sus ciclos, o para tener ventaja sobre otros. Si la motivación es pura, la sombra se abre. Si no la cierra con una fuerza impenetrable. El alma sabe cuándo está lista, incluso cuando la mente cree estarlo. Cada una de estas sombras
forma parte del guardián interno de Escorpio. No son obstáculos al azar, son filtros espirituales que garantizan que la memoria solo se revele cuando el corazón, la mente y el espíritu estén alineados. Y aquí radica el secreto que pocos comprenden. Cuando una sombra se integra, no solo libera un recuerdo, libera un poder. El miedo ancestral se transforma en sabiduría instintiva. El control emocional muta en presencia profunda. El deseo de poder se purifica hasta convertirse en propósito. Por eso, cuando la memoria prohibida finalmente despierta, no lo hace como una explosión repentina, sino como una revelación progresiva que surge en la medida en que Escorpio atraviesa e integra cada una de estas sombras. Porque el recuerdo no es un premio final, es el reflejo de todas las batallas que el alma ya ha ganado en su propio interior. En el camino espiritual de Escorpio, nada ocurre por casualidad. Las personas que llegan, las relaciones que duelen, los encuentros que transforman y los vínculos que marcan de forma irreversible no son simples capítulos de una vida presente. Muchos son ecos de acuerdos antiguos, pactos hechos mucho antes de que tu alma tomara el cuerpo que ahora habita. Los sabios antiguos enseñaban que Escorpio, al cargar la memoria prohibida, no solo recuerda sus propias heridas, sino también los hilos invisibles que lo unen a otras almas a través de múltiples encarnaciones. Por eso, en la vida de un escorpiano, los vínculos nunca son neutrales, son llaves detonantes o pruebas. Cuando un contrato antiguo reaparece, Escorpio lo siente de inmediato. Puede ser a través de una atracción intensa que parece imposible de ignorar, o a través de un rechazo visceral que no tiene explicación racional. A veces es el resurgir de una relación que sin motivo aparente despierta una mezcla de paz, miedo y familiaridad al mismo tiempo. Otras veces basta una sola mirada para que el alma recuerde lo que la mente aún no comprende. Estos encuentros no llegan para llenar un vacío emocional, llegan para continuar un capítulo inacabado en otra vida. Los contratos antiguos pueden manifestarse de muchas formas. Algunos aparecen como aliados cuyos caminos se entrelazan con el tuyo para apoyarte en una misión mayor. Otros regresan como maestros kármicos, almas que vienen a mostrarte lo que aún no has resuelto dentro de ti. Y otros, quizás los más difíciles, regresan como desafíos, personas que despiertan tus sombras más profundas, porque representan exactamente el punto donde tu alma se detuvo en otra encarnación. Nada de esto es castigo, todo es continuación. Lo que distingue a Escorpio del resto es su capacidad de sentir la gravedad espiritual de estos encuentros. Mientras otros interpretan una relación intensa como coincidencia o química, Escorpio percibe que detrás hay un origen más antiguo. Puede sentir que ya ha amado a esa persona, ya ha sufrido con ella, ya ha perdido o ganado algo importante a su lado. Esta capacidad lo convierte en un signo destinado a cerrar ciclos, no a repetirlos eternamente. Sin embargo, aquí surge el peligro. Cuando Escorpio confunde un contrato kármico con destino romántico o sentimental,
puede quedar atrapado en relaciones tóxicas que no están diseñadas para perdurar, sino para liberar memorias bloqueadas. Algunos contratos existen únicamente para que Escorpio recupere un fragmento de sí mismo, no para permanecer unido al otro alma. Y comprender esta diferencia es esencial para no caer en el laberinto emocional que tantos escorpianos atraviesan a lo largo de su vida. Los antiguos describían estos contratos como hilos luminosos invisibles para los ojos físicos, pero perceptibles para las almas viejas. Cuando un hilo se activa, Escorpio experimenta una sincronía detrás de otra. Encuentros improbables, sueños simbólicos, señales repetidas, sensaciones de destino. A medida que avanza, comienza a entender que este contrato no es una coincidencia, es una oportunidad para sanar algo que quedó inconcluso. Y aquí reside la clave: cada contrato antiguo que reaparece es un puente hacia la memoria del alma. A través de ese vínculo, Escorpio desbloquea emociones, aprende lecciones olvidadas y recuerda quién fue y quién debe dejar de ser. Porque un contrato kármico no busca prolongar el pasado, sino liberarlo. Así, mientras otros huyen de estos encuentros intensos, Escorpio está destinado a enfrentarlos. Porque en cada contrato, en cada vínculo profundo, en cada retorno inesperado, hay un fragmento de memoria esperando ser iluminado. Y cuando esa memoria se despierta, el alma escorpiana no solo recuerda, se transforma. En la vida de cada Escorpio existe una herida que parece no tener origen claro, una tristeza que no corresponde al presente, un miedo que no fue aprendido, una desconfianza que no nació de ninguna traición reciente. Los antiguos llamaban a este fenómeno la herida original, una marca energética que proviene de otra vida y que viaja con el alma a través de encarnaciones sucesivas. Esta herida no es un castigo, es un recordatorio, un sello que indica que el alma está en un nivel de evolución donde ya no puede seguir viviendo sin enfrentar lo que quedó sin resolver en un tiempo lejano. Escorpio siente esta herida con más intensidad que cualquier otro signo, porque su naturaleza emocional es profunda y penetrante, mientras otros pueden ignorar su dolor interno. Escorpio lo vive como un fuego constante bajo la piel, un pulso silencioso que late incluso en los días más tranquilos. Y aunque intente racionalizarlo, aunque intente buscar explicaciones en su historia actual, siempre hay algo que no encaja, algo que dice: esto no nació aquí. La herida original se manifiesta de muchas formas. Puede ser un miedo inexplicable al abandono, la sensación de no pertenecer a ningún lugar, la percepción de que las personas no son tan confiables como aparentan, o incluso un dolor emocional que surge sin motivo, como una ola que arrastra un recuerdo que todavía no puede verse pero que se reconoce de manera visceral. A veces aparece como una obsesión por entender el comportamiento humano, una necesidad de analizarlo todo, una vigilancia emocional constante. Esto no es paranoia, es memoria encubierta.
es el alma intentando protegerse de algo que ya le ocurrió antes. Los sabios antiguos enseñaban que esta herida funciona como un disparador espiritual. Cuando la vida actual reproduce una emoción o situación similar a la que originó la herida en otra encarnación, el alma despierta. No despierta con claridad, sino con intensidad. Por eso Escorpio puede reaccionar de forma muy fuerte ante ciertos estímulos. No está reaccionando solo por esta vida, sino por todas las veces que esa herida permaneció abierta. Para el observador externo puede parecer desproporcionado. Para Escorpio es un eco antiguo que vuelve para ser finalmente sanado. Y es precisamente en ese instante cuando el dolor emocional alcanza su punto más profundo, cuando la memoria prohibida comienza a activarse. No como una visión clara, no como una regresión inmediata, sino como un alineamiento interno. De pronto, Escorpio siente que está conectando piezas de un rompecabezas cuya imagen aún no ve. Siente que lo que vive ahora es más grande, más simbólico, más trascendental. Es como si el universo le estuviera enviando un mensaje cifrado a través del dolor. La paradoja es que la herida que más intenta evitar es la llave que más necesita, porque sólo cuando el alma se fractura en el punto exacto por donde entró la herida original, la memoria puede salir a la luz. El dolor abre fisuras y las fisuras permiten que la luz entre. Esta es la iniciación silenciosa de Escorpio, comprender que su sufrimiento no es un obstáculo, sino un portal. Cuando Escorpio finalmente acepta. Mirar la herida sin huir, cuando deja de culparse, de resistirse, de esconderse detrás del control emocional, algo se desbloquea. No es inmediato, pero es irreversible. Comienza a sentir una claridad nueva, una madurez emocional que no proviene de esta vida, sino de las muchas que ha atravesado. La herida deja de ser un peso y se convierte en un mapa que lo guía hacia la comprensión de quién fue, por qué sufrió y qué debe transformar ahora, porque la herida original no vino a castigarlo, vino a despertar lo que estaba dormido. Y cuando Escorpio la enfrenta con valentía, la memoria del alma responde. Cuando la memoria prohibida finalmente despierta en Escorpio, nada ocurre de manera ruidosa o espectacular. No hay luces, no hay voces celestiales, no hay revelaciones cinematográficas. Despierta como despiertan las cosas verdaderamente sagradas, en silencio, en profundidad, en la oscuridad fértil del mundo interior. Al principio, Escorpio solo percibe pequeños cambios, como si la realidad hubiese adquirido una textura diferente. Los detalles parecen más significativos, los símbolos empiezan a repetirse, y la intuición, esa compañera silenciosa, se convierte en una voz suave, pero constante, que ya no puede ignorarse. El primer gran cambio es la sensibilidad extrema. No es fragilidad, es percepción. Escorpio comienza a captar emociones que otros no pueden sentir, patrones que otros no pueden ver, intenciones que jamás fueron pronunciadas. No se trata de sospecha, sino de resonancia.
La memoria del alma actúa como un radar que conecta experiencias presentes con vibraciones de vidas pasadas, permitiéndole comprender situaciones desde un nivel más profundo y casi imposible de explicar. Aquello que antes parecía confuso, ahora se siente inevitablemente claro. A medida que esta sensibilidad crece, aparece el segundo cambio, la lucidez emocional. Escorpio deja de reaccionar impulsivamente porque ya no interpreta las emociones como ataques o amenazas, las ve como señales. Cada lágrima, cada miedo, cada deseo intenso se convierte en un mensaje. Comprende que nada es accidental, que todo tiene una raíz. Este entendimiento genera una calma extraña, una especie de madurez que emerge sin previo aviso. Escorpio ya no está simplemente sintiendo, está recordando. El tercer cambio es la aparición de la visión simbólica del mundo. La realidad se vuelve más rica en mensajes animales que aparecen repetidamente, sueños que se conectan con emociones diurnas, números que se repiten, personas que regresan justo en el momento perfecto, frases que parecen tener un significado oculto. Todo se convierte en un lenguaje, en una conversación entre el alma y el universo. Este tipo de percepción no se enseña, se activa. Y cuando se activa, Escorpio comienza a ver su vida como una continuidad, no como un capítulo aislado. Pero junto con estos dones, llega también una prueba inevitable, el riesgo de caer en la obsesión. Cuando la memoria empieza a abrirse, el deseo de comprenderlo todo puede volverse abrumador. Escorpio quiere desentrañar cada vínculo kármico, cada señal, cada sueño. Quiere saber por qué, para qué, desde cuándo. Si no se cuida, puede quedar atrapado en un laberinto interno del que es difícil salir. Por eso los antiguos advertían que la memoria debe ser guiada por la serenidad, no por la ansiedad. Otro peligro es el aislamiento. Al despertar, Escorpio siente que el resto del mundo funciona a un ritmo diferente, más superficial, más simple, casi infantil. Le cuesta comunicarse, le cuesta confiar, le cuesta explicar lo que está viviendo. Y si no encuentra un equilibrio, puede comenzar a apartarse de los demás, creyendo que nadie puede entenderlo. Sin embargo, este aislamiento es solo una fase. Después, cuando la memoria se asienta, Escorpio vuelve a abrirse no desde la necesidad, sino desde la soberanía. Finalmente, el despertar trae consigo el propósito, convertir la memoria en guía. Cuando Escorpio integra lo que recuerda, aunque no lo recuerde con imágenes, sino con sensaciones, sabiduría y patrones, comienza a vivir desde un nivel más elevado de conciencia. Deja de repetir heridas, deja de entrar en relaciones kármicas innecesarias, deja de luchar contra su naturaleza profunda. El despertar no lo convierte en alguien nuevo, lo convierte en quien siempre fue, porque cuando la memoria prohibida despierta, Escorpio no solo ve el pasado, ve el camino. Y ahora Escorpio, después de haber descendido por los pasillos silenciosos de tu alma, después de haber tocado las sombras, la herida, los contratos y los recuerdos que vibran detrás de tu piel,
llegamos al final de este viaje. Un final que no es cierre, sino apertura. Porque cuando una alma vieja como la tuya escucha verdades que ya conocía, sin saber cómo algo dentro se acomoda, algo descansa, algo recuerda. Quizá a lo largo de tu vida te has sentido fuera de lugar, demasiado intenso, demasiado perceptivo, demasiado consciente de cosas que los demás prefieren ignorar. Pero nada de eso ha sido un error. Eran señales. Eran las huellas de una memoria antigua, empujando desde adentro, pidiendo ser reconocida. Y hoy, al entender su origen, esa intensidad deja de ser un peso y empieza a convertirse en un legado, porque ese es tu verdadero papel como Escorpio, recordar lo que otros han olvidado. No para sentirte superior, no para cargar con un destino trágico, sino para alumbrar tu propio camino con la sabiduría que tu alma ha acumulado a través de vidas enteras. La memoria prohibida no despierta para atormentarte, despierta para liberarte, para mostrarte la continuidad de tu existencia más allá de una sola encarnación, para recordarte que no estás viviendo esta vida por primera vez y que tampoco estás viviendo su dolor por primera vez. Cuando una memoria así se activa, algo cambia para siempre. La forma en que amas, la forma en que confías, la forma en que caminas por el mundo. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no buscas controlar tu destino, sino alinearte con él. Ya no luchas contra tus emociones, las escuchas porque entiendes que son mensajes de un pasado que aún dialoga contigo. Y así, cuando cierres este video, llevarás contigo algo que nadie podrá arrebatarte: la certeza silenciosa de que tu alma es más vieja, más sabia y más profunda de lo que jamás imaginaste. Un legado que no se escribe en palabras, sino en vibraciones. Un legado que solo las almas viejas pueden sostener. Descansa, Escorpio. Recuerda quién eres. El viaje apenas comienza.